Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De confiar con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 7 de septiembre de 2023 y encontrándonos reunidos en el Salón de Pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora. Instruyendo al secretario general de acuerdos, proceda a pasar la lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento al anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruyo al secretario general de acuerdos para que dé lectura del orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones públicas extraordinaria del 28 de agosto de 2023 y ordinaria del 31 de agosto de 2023. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 048, diagonal 2022, diagonal 1 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de las autoridades demandadas, Secretaría de Salud del Estado y Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud de Tamaulipas, en contra de un acuerdo del 26 de enero de 2023 emitido por la primera sala unitaria, proyecto en el que se propone confirmar el auto reclamado. En la ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de cuantificación de cuotas y aportaciones dictado en el juicio de nulidad 120, diagonal 2017, diagonal 2 romano-A, derivado del incidente promovido por el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, por el que se propone condenar al gobierno del Estado para que realice un pago en favor del IPSET en cantidad de 108,173.33 pesos por concepto de pago de cuotas y aportaciones por los periodos comprendidos del 5 de julio al 30 de septiembre de 2006, del 16 de junio de 2017 al 30 de junio de 2008, del 1 de agosto de 2011 al 15 de diciembre de 2012 y del 16 de marzo de 2016 al 28 de abril de 2022. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El tercero es un proyecto de resolución interlocutoria de queja dictado en el juicio de nulidad 067, diagonal 2017, diagonal 2 romano-A, abierto en contra del gobierno del Estado de Tamaulipas y Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Proyecto en el que se propone resolver como fundada la instancia de queja por incumplimiento de sentencia planteada en el juicio, requiriendo el cumplimiento de dicha sentencia tanto a la Secretaría de Seguridad Pública, así como también a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. La ponencia se encuentra a cargo de la Presidencia. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen programados asuntos a discutir, así como tampoco en el punto 8 de asuntos administrativos, ni tampoco en el punto 9 de asuntos generales. Mientras que el último punto del orden del día es el punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, correspondientes al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión.
Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día convocado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. Desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de lectura de los actas de sesiones públicas extraordinaria del 28 de agosto de 2023 y ordinaria del 31 de agosto de 2023, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aceptación de dispensa de lectura de las actas de sesiones públicas extraordinaria y ordinaria previamente referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido? Por favor. A favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Yes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas extraordinarias del 28 de agosto de 2023 y ordinaria del 31 de agosto de 2023. Instruyendo al secretario general de acuerdos, informa al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 3 proyectos de resoluciones a discutir. Yes. El primer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 048/2022 1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. En efecto, como lo señaló el secretario, el presente asunto a tratar versa sobre el recurso de reclamación interpuesto por la Dirección Jurídica, Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Salud y Dirección General de OLPD Servicios de Salud de Tamaulipas, en representación de las autoridades demandadas en contra del auto del 26 de enero del presente año en que se admitió a trámite la demanda. Cabe precisar que previo al trámite de la admisión de la demanda, la sala realizó un requerimiento a la parte actora a través del acuerdo del 15 de noviembre de 2022. Bajo ese contexto, el representante de las autoridades demandadas realiza los siguientes agravios en forma sintetizada. Señala uno de ellos como ilegal el acuerdo a través del cual se admitió a trámite la demanda, porque se violó el debido proceso establecido en el artículo 97 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, pues argumenta que este tribunal debe observar y actuar conforme al hecho de que existe una tardía notificación del auto del requerimiento del 15 de noviembre de 2022, pues esta se le notificó a la parte actora el 10 de enero de 2023. Señalando que con esta acción se beneficia a la parte actora. Asimismo, por ello señala que considera que se incumplió con lo dispuesto en el Código de Ética de este Tribunal de Justicia Administrativa, pues la tardanza en realizar dicha notificación se interpreta como una manera de otorgar a la parte actora una ventaja de tiempo en relación al requerimiento realizado desde el mes de noviembre de 2022 y que por lo tanto señala que no debió admitirse a trámite la demanda. En lo general esos son sus argumentos. Ahora bien, lo anterior se observa que la recurrente no expresa razonamientos lógico-jurídicos que combatan las consideraciones tomadas por la sala instructora para admitir a trámite la demanda, con los cuales ponga de manifiesto ante este tribunal que su actuación fue contraria a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, ya que únicamente se limitó a realizar simples observaciones que abundan sobre el acto relativo a la notificación del acuerdo de requerimiento que se realizó previo a admitir a trámite la demanda, sin que para tal efecto la inconforme haya formulado razonamiento alguno encaminado a cuestionar la procedencia de la vía intentada por el actor. Es decir, realiza argumentos encaminados a controvertir la legalidad, no realiza argumentos encaminados a controvertir la legalidad del auto de admisión de demanda, en el cual se justifique que la controversia
que se somete a consideración de este Pleno no encuadra en los supuestos a que refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica de este organismo jurisdiccional, pues solo en estas hipótesis se puede analizar si el actuar de la sala instructora deparó perjuicios, y en tal virtud este Pleno pueda determinar si la actuación en análisis es ilegal o no. Por tanto, se propone a este Pleno determinar que los agravios hechos valer por la recurrente son inoperantes, pues tal y como se advierte, la inconforme no señala que la parte de las condiciones del auto por el que se admitió la demanda de nulidad le cause agravio. Solo se limita a realizar meras afirmaciones generales e imprecisas respecto a la notificación del requerimiento que se realizó a la actora previo a admitir a trámite la demanda, por lo que son insuficientes para abordar la legalidad del auto recurrido, al no contener de manera indispensable argumentos necesarios con los que se justifique su transgresión, ni aun bajo la expresión de la causa de pedir. Por lo anteriormente expuesto, propongo al Pleno determinar como procedente pero infundado el recurso intentado y en consecuencia confirmar el auto del 26 de enero del presente año en el que se admitió a trámite la demanda. En ese sentido, compañeros magistrados, ¿algún comentario, magistrado Guerra? Gracias, magistrado presidente. Ningún comentario. Estamos en favor y en razón del razonamiento anteriormente planteado. Es cuanto. Gracias. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario? De la misma forma, estoy de acuerdo con el sentido propio del proyecto y pues no hay más comentarios. Es muy clara la exposición. Ok, si no hay más que agregar y considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario proceda a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Okay. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 048/2022/1 El segundo proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de cuantificación de cuotas y aportaciones dictado en el juicio de nulidad 120/2017/2 cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que le cedo el uso de la voz al titular magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Muchas gracias, presidente magistrado. Te agradezco el uso de la palabra y efectivamente en esta ocasión se trata del expediente 120/2017/2 a través del cual se promovió un incidente de cuantificación de cuotas y aportaciones promovido en este caso por el instituto, por el IPSET, como parte dentro de como tercero llamado en juicio dentro del expediente. Como antecedente, creo que es importante mencionar que esto deviene de una interposición de una demanda del 11 de abril del 2016 ante el entonces Tribunal Fiscal del Estado, donde se dictó una sentencia por parte de este Pleno el día 30 de enero del 2020, declarando la nulidad parcial del acto reclamado, consistente en la resolución del 3 de marzo del 2016, dictada dentro del expediente un expediente administrativo número CDP/013/2016, condenando a las autoridades demandadas al pago de las prestaciones reclamadas, indemnización constitucional, remuneraciones diarias, ordinarias o salarios caídos, capacitación y becas, canasta básica, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y pago de la segunda quincena de marzo de aquel año, lo cual fue favorable hacia el actor y condenando a las autoridades demandadas en su momento. De igual forma, se condenó a las autoridades al reconocimiento de la antigüedad del actor, así como, y hago énfasis, al pago de cuotas y aportaciones ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas. De ahí deviene la interposición de este incidente
el cual, pues con el derecho que tiene el instituto, lo promovió, se admitió a trámite y a través de este proyecto se propone lo siguiente. Se propone a este pleno que en cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 30 de enero del 2020, donde se toma en cuenta únicamente la planilla formulada por el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado, se toma en cuenta la cuantificación ciertamente de los periodos, los cuales me es bien importante mencionar porque de ahí deviene específicamente la cuantificación. Los periodos de referencia son los siguientes: periodos comprendidos del día 5 de julio al 30 de septiembre del 2006, del 16 de junio del 2007 al 30 de junio del 2008, del 1 de agosto del 2011 al 15 de diciembre del 2012 y del 16 de marzo del 2016 al 28 de abril del 2022, que fue esta última fecha, la fecha en que se cumplimentó la sentencia de la cual he hecho referencia. Partiendo de esa base, lo que se propone a este pleno es que se condene a la autoridad demandada, en este caso al gobierno del estado de Tamaulipas, al pago de la cantidad de 108,000 pesos por concepto específicamente, ¿sí? Para efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio que acabo de mencionar, ¿sí? Tomando en consideración todo lo que puede representar específicamente las cuotas y aportaciones, pero sin considerar específicamente los intereses moratorios que no estaban establecidos en la sentencia, así como un seguro de retiro. Partiendo de esa base, y dado que la sentencia de referencia ya causó ejecutoria, ya es cosa juzgada, el instituto, si bien es cierto dentro de su planilla, nos sugería o proponía que se pagaran intereses moratorios, cosa que no estamos de acuerdo en el sentido propio, insisto, de que no se establecieron tales conceptos dentro de la sentencia de mérito. Entonces, partiendo de esa base, reiterando, propongo a este pleno que se condene a la autoridad demandada a gobierno del Estado para que cubra al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas la cantidad de 108,000 pesos, 108,173.33 centavos por concepto de pago de cuotas y aportaciones en relación al periodo que acabo de comentar, para efecto de poder dar por cumplimentada la sentencia y resuelto el incidente de cuantificación de cuotas y aportaciones. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Sí. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Pues estoy de acuerdo con el planteamiento de la sala instructora por parte del magistrado Jesús Gerardo Aldape, y tenemos que la de las hojas analíticas de cuantificación de la plantilla que advierte el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tamaulipas, tenemos que consideró erróneamente para efecto de cuantificar el pago de las cuotas y aportaciones los intereses moratorios y de cuotas de seguro de retiro, así como de los periodos que no se encuentran estipulados en la sentencia definitiva de 30 de enero de 2020. En ese sentido, estamos en acuerdo con la propuesta que tiene el magistrado de la sala instructora y estamos por emitir la votación. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrado. Por parte del suscrito, creo que fue bien abordado el tema del incidente, en el sentido de que deriva de un cumplimiento de una sentencia ejecutoriada. ¿Por qué lo señalo esto? Porque si bien es cierto en la cuantificación que hace el tercero interesado, pretende el cobro de intereses moratorios, y en ese sentido creo que dejó pasar la oportunidad de haberlo recurrido en la sentencia, y como ya está ejecutoriada, bueno, pues no podemos ir más allá de lo que se ha estipulado en la resolución, por lo que concuerdo con lo que bien señaló el magistrado Jesús Gerardo Aldape. En este sentido, si no hay más que agregar, y considerando que se encuentra suficientemente planteado y discutido el asunto, secretario, procede a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de cuantificación de cuotas y aportaciones, recién expuesto por su ponente,
Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de cuantificación de cuotas y aportaciones dictada en el juicio de nulidad 120/2017, diagonal 2 romano -A. El tercer proyecto corresponde a una resolución interlocutoria de queja dictado en el juicio de nulidad 067, diagonal 2017, diagonal 2 romano -A, cuya ponencia se encuentra a cargo del suscrito como presidente del tribunal, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. La queja se promueve a instancia de parte ofendida, afectada, con fundamento en el artículo 71, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, por el incumplimiento incurrido por las autoridades demandadas y por la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia en cuanto a la falta de pago del monto determinado en cantidad líquida en favor del demandante, a través de la respectiva resolución interlocutoria de liquidación del 2 de junio de 2022, pronunciada por el Pleno de este tribunal, que abarca el periodo restante de pago comprendido del 12 de abril del 2019 al 25 de octubre de 2021. Instancia que se propone resolver como procedente y fundada en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. Se propone como procedente, con fundamento en el artículo 71, fracción segunda, inciso A, numeral 3 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, teniendo en cuenta para ello la existencia de autos de una resolución interlocutoria de liquidación en la que se determinó en cantidad líquida un pago restante en favor del demandante por el periodo comprendido del 12 de abril de 2019 al 25 de octubre del 2021, la cual adquirió firmeza por no haberse promovido medio de defensa en su contra, pago respectivo del cual el demandante aduce su incumplimiento. En ese sentido, la improcedencia de la instancia de queja estriba en que ésta se promueve en términos del artículo 71, fracción segunda, inciso A, numeral 3 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, que establece como uno de los supuestos de procedencia de la queja relacionada con la ejecución del fallo al que promueve el afectado, aduciendo que la autoridad ha omitido dar cumplimiento a la sentencia, siendo indispensable que a la fecha de presentación de la instancia haya transcurrido el plazo de 4 meses referido en el artículo 65 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, plazo con el que cuenta la autoridad para el cumplimiento voluntario del fallo. En el caso particular, con respecto del monto de condena determinado en la resolución interlocutoria de liquidación emitida en este expediente, sin que a la fecha de la presentación de la queja se acredite de autos tal cumplimiento voluntario. De ahí la procedencia de la instancia planteada. Además de procedente, se propone declarar fundada la queja en atención a que una vez desahogadas las vistas por parte de las autoridades a quienes se imputa el incumplimiento motivo de la queja, tampoco demuestran que se haya dado cumplimiento a la obligación de pago en favor del aquí demandante respecto del monto de condena multicitado. En este punto es preciso señalar que no pasa desapercibido a este tribunal que la facultad de realizar pagos a cargo de las dependencias del gobierno del Estado de Tamaulipas corresponde a la Secretaría de Finanzas del Estado, tal como se desprende del artículo 26, fracción 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, del artículo 34, fracción 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, así como el artículo 5, fracción 4 de la Ley del Gasto Público del Estado de Tamaulipas, motivo por el que debe concluirse que el cumplimiento de la sentencia definitiva e interlocutoria dictadas en los autos del presente juicio se encuentra sujeto a la actuación de una autoridad que no es parte del juicio y que no tiene relación de jerarquía con las que sí lo son, a no encontrarse en su ámbito competencial la facultad de pago que se requiere para el cumplimiento del fallo, motivo por el cual en el presente expediente
mediante auto del 18 de mayo de 2023, se reconoció que previamente en el expediente se le había vinculado al cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas por ser esta autoridad responsable en el incumplimiento al corresponder a ella la atribución de realizar el pago exigido. Ahora bien, consta de autos un oficio proveniente del secretario de egresos de la Secretaría de Finanzas del Estado por el que solicita a este tribunal para que requiera a la Secretaría de Seguridad Pública que agilice los trámites administrativos de su competencia al presentar un atraso injustificado en la emisión de los recibos de pago respectivos a los expedientes programados, lo que aduce como imposibilidad para que esa Secretaría de Finanzas emita el documento mercantil de pago respectivo, advirtiéndose además un diverso oficio proveniente de la Coordinadora General Jurídica y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública, por el que acude a manifestar que a la fecha no se han liberado los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas para el pago de la indemnización. Atento a lo anterior, propongo a este pleno requerir a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, demandada en el juicio, para que en el término de ley respectivo informe a este tribunal las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para el pago de las prestaciones condenadas en la sentencia definitiva del 27 de noviembre de 2018 en cuanto al monto restante del pago al demandante en la cantidad de 261,633 pesos con 76 centavos por el periodo comprendido del 12 de abril de 2019 al 25 de octubre de 2021, requiriendo igualmente por el mismo término de ley a la Secretaría de Finanzas del Estado como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia para que informe a este tribunal respecto del cumplimiento dado a los fallos aludidos una vez que reciba de la Secretaría de Seguridad Pública la documentación respectiva con la que se incluyan los trámites para la emisión del documento mercantil en favor del demandante, previa liberación de los recursos para el pago de la indemnización. Tales requerimientos con el apercibimiento de ley correspondientes dirigidos a dichas autoridades, en caso de incumplimiento injustificado. Se abre a discusión el presente proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Sí, gracias, magistrado presidente. Efectivamente, estoy de acuerdo con el proyecto de resolución interlocutoria de queja. Hablamos básicamente ya de un momento en el cual simple y sencillamente la parte actora promovió un juicio desde el año 2017. Pasaron todas las etapas, se ha tenido básicamente varios requerimientos a las autoridades demandadas y la verdad que la instancia es procedente de queja en virtud de que hay un incumplimiento de las autoridades, sea una o sea otra, sea la Secretaría de Seguridad Pública o simple y sencillamente sea la Secretaría de Finanzas, pero creo que aquí lo que debemos de tener en cuenta es que simplemente el derecho o los derechos que tiene la parte actora no se han cumplido, el derecho a que se le indemnice, a que se le pague lo que ya se le condenó a su favor, creo que es lo que debe trascender en este tipo de interposición de quejas. No es dañar a la autoridad, simple y sencillamente, o tener a la autoridad como presionándola, no, es simplemente dar cumplimiento específicamente a una sentencia y además de que no se le siga afectando los derechos a la parte actora para efecto de que reciba su pago, que ya, insisto, está establecido en una sentencia firme y que ha causado ejecutoria. Partiendo de esa base, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto y ojalá que las autoridades demandadas cumplan específicamente con lo que se está ordenando a través de esta resolución de queja. Gracias, magistrado. Sí. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? No hay comentario, está más claro que nada. Se fundó, se motivó y se expuso completamente todo el asunto y considero igual procedente y fundada esta queja, por lo cual no tengo comentario como tal. Es cuanto. Gracias, presidente. magistrado. Considerando que se encuentra suficientemente planteado, discutido el asunto, secretario, procede a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de queja recién expuesto por su ponente,
Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. Gracias. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de queja dictada en el juicio en nulidad 067/2017, diagonal 2 romano -A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno y toda vez que no existen programados asuntos a tratar en el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales, en el punto 8 de asuntos administrativos y en el punto 9 de asuntos generales, por tal motivo, en desahogo del último punto de orden del día que corresponde a la clausura de sesión, siendo las 12:34 horas del 7 de septiembre de 2023, declaro clausurada la presente sesión ordinaria. Gracias, magistrados.